Universidad Abierta y a Distancia de México, Dirección de Ciencias Sociales, Licenciatura en Contaduría y Finanzas Públicas, Informe de Investigación, Fortalecimiento de la Transparencia y la Rendición de Cuentas en la Gestión de Recursos Públicos, la estafa maestra. Presenta Estefany Guadalupe Ramírez Ramírez, Asesor Institucional Maestro Herbert David Alonso Cime, Estado de México, 4 de octubre del 2023. En un contexto donde la corrupción y la malversación de fondos públicos son desafíos persistentes que amenazan la integridad y la eficacia de la gestión gubernamental, la presente investigación se adentra en una problemática de suma relevancia en el ámbito de la contaduría y las finanzas públicas. La problemática es la estafa maestra, que fue un caso de corrupción y desvío de fondos que se dio a conocer en México en el 2017. Se trataba de un esquema de corrupción en el que diversas dependencias gubernamentales desviaron fondos públicos destinados a proyectos sociales y programas gubernamentales a través de empresas fantasma o compañías falsas. Estos fondos terminaban en manos de funcionarios corruptos y políticos. Aquí tenemos el listado de las instituciones del gobierno federal que estuvieron involucradas en la estafa maestra. Las universidades públicas que también estuvieron involucradas. Y podemos ver que de las 11 dependencias de gobierno involucradas, Petróleos Mexicanos es la que desvió la mayor cantidad de dinero entre el 2013 y 2014, por la cantidad de 3.576 mil millones de pesos, que estaba encabezada por Emilio Lozoya. También en segundo lugar le seguía la Secretaría de Desarrollo Social con 2.224 millones de pesos. Como titular tenía a Rosario Robles y consecuentemente era Banobras con 491 millones y su titular era Alfredo del Mazo. Está aquí el listado de todos los partícipes en este acto de corrupción. ¿Cómo funcionó la estafa maestra? El esquema de corrupción aprovechó la excepción al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones que permitía hacer convenios entre instituciones públicas, en el cual permite dependencias gubernamentales contratar a cualquier otra dependencia de gobierno sin la necesidad de realizar una licitación pública. Un ejemplo de la aplicación de esta excepción es la contratación de una dependencia contratada a su vez por otra para la realización de tareas específicas realizables por la dependencia contratada. En consecuencia, la dependencia contratante no realiza una licitación pública entre competidores privados. En la estafa maestra, las dependencias involucradas abusaron de dicha disposición legal para desviar fondos de recursos públicos. Estas dependencias contrataron universidades públicas para realizar trabajos fuera de la naturalidad de sus actividades. Una vez contratadas, las universidades subcontrataban a diversas empresas para realizar los trabajos. La mayoría de las actividades contratadas no se realizaron debido a que las empresas subcontratadas eran empresas fantasma, empresas que solo fueron creadas para firmar contratos y recibir el dinero. El engaño llegaba a tal grado que los supuestos propietarios de las empresas no sabían de la existencia de sus supuestos negocios, ya que la mayoría habían sido creadas mediante un esquema de robo de identidad y registradas en domicilios falsos. En total, 128 de 186 empresas que recibieron fondos federales incumplen con los requisitos legales para poder participar en una licitación pública. Se estima que a través de las transferencias a las empresas fantasmas desaparecieron por lo menos 3.433 millones de pesos. Como evidencia para denotar este acto de corrupción, se utilizó información oficial utilizada como solicitudes de acceso a la información, auditorías, procesos de licitación, declaraciones patrimoniales, actas constitutivas y declaraciones de impuestos de empresas.
y para rastrear a las 186 empresas consultaron 9 fuentes de información, de las cuales 8 son oficiales y sirven para promover la transparencia. Como objetivo general de este informe de investigación tenemos analizar exhaustivamente el caso de la estafa maestra en el contexto de la contaduría y finanzas públicas, identificando las causas fundamentales de la malversación de fondos públicos y proponiendo medidas concretas para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos públicos, con el fin de prevenir futuros casos de corrupción de similar envergadura en el ámbito gubernamental. Dentro de los objetivos particulares, tenemos identificar las prácticas de corrupción, analizar las causas fundamentales, proponer medidas correctivas, evaluar el impacto en la sociedad. La justificación de esta investigación está en la identificación de la relevancia y el impacto de abordar esta problemática en el ámbito de la contaduría y finanzas públicas, y la evaluación de la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos gubernamentales. Bueno, en total, 128 de las 186 empresas que recibieron fondos federales incumplen con los requisitos legales, como ya lo había mencionado. De las 11 dependencias de gobierno, Petróleos Mexicanos desvió la mayor cantidad de dinero, al igual que Desarrollo Social y Banobras. Muchas no estaban dadas de alta formalmente, por ejemplo, no reunían los requisitos. Aquí tenemos el cronograma que tiene las fechas y las actividades a realizar a lo largo de ese tiempo, como definir los objetivos, revisar la literatura relevante, diseñar la metodología y seleccionar fuentes de datos, completar el diseño metodológico y enfoque teórico, recopilar datos, realizar análisis de datos, comenzar la redacción del informe, continuar la redacción y revisión y concluir y enviar. La estrategia de investigación se utiliza una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa, que incluye herramientas técnicas de investigación como análisis de datos estadísticos y la visualización de datos para recopilar y analizar información relevante. Aquí tenemos algunos rankings de unas encuestas en el que podemos notar que las personas mexicanas se preocupan poco por la corrupción, ya que solo el 14% de la población encuestada piensa que es el principal problema del país. ¿Usted cree que hoy en día los actos de corrupción en México se castigan? Pues la mayoría de los y las responsables que han sido acusados en el tablero de la impunidad son actores políticos a los cuales beneficia la desigualdad en la impartición de justicia. Podemos notar que más de la mitad de los encuestados consideran que los actos de corrupción en México se castigan por lo menos algunas veces. Dentro del porcentaje de personas que consideran quiénes son corruptos, se puede ver que el 73% de los mexicanos consideran al presidente honesto, y al evaluar a los gobiernos estatal y municipal, los ciudadanos identifican mayores niveles de corrupción. Podemos notar que al presidente solo lo consideran corrupto 1 de cada 4 personas. En esta encuesta, un hallazgo central es que la impunidad es vista como la causa principal de la corrupción en el país, ya que lo cree el 34% de la población encuestada. Y en el ranking de confianza en las instituciones públicas demuestra que la Marina y el Ejército siguen siendo las organizaciones mejores evaluadas en términos de percepción de corrupción. Dentro del impacto tenemos el impacto económico con malversación de fondos, en el que la corrupción implica la desviación de fondos públicos para beneficio personal, lo que reduce la disponibilidad de los recursos para inversiones de infraestructura, servicios públicos esenciales y programas sociales,
la ineficiencia en el gasto público, desincentivo para la inversión, costos para empresas y deuda pública aumentada. Y dentro del impacto social tenemos la desigualdad, servicios públicos inadecuados, falta de confianza en instituciones, desincentivo para el cumplimiento de la ley, impacto en la seguridad y desconfianza en el sector privado. A partir de una serie de escándalos de corrupción del gobierno en turno, además del hartazgo y participación de la ciudadanía, el 27 de mayo del 2015 se publicaron en el DOF las reformas institucionales en materia anticorrupción. Posteriormente, el 18 de julio del 2016, se publicaron las 7 leyes secundarias que dieron vida al Sistema Nacional Anticorrupción. Como podemos ver, tenemos a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Las reformas y medidas de combate a la corrupción. Estas desempeñan un papel crucial en la construcción de gobiernos más transparentes y responsables. A continuación, se enumeran algunas de las reformas y medidas efectivas que pueden implementarse para combatir la corrupción en un contexto como la estafa maestra en México. Tenemos como número 1 fortalecimiento de instituciones anticorrupción, que es crear y fortalecer instituciones gubernamentales y organismos independientes encargados de investigar y combatir la corrupción. Después, la transparencia y acceso a la información, que es promulgar leyes de acceso a la información que garanticen la divulgación de datos gubernamentales relevantes para el público. Número 3. Protección de denunciantes. Es muy importante establecer programas de protección de denunciantes que permitan a quienes revelen actos de corrupción hacerlo de manera segura y confidencial, protegiéndolos de futuras represalias. El número 4. Tenemos auditorías independientes, las cuales constan de realizar auditorías regulares de las instituciones gubernamentales y proyectos para identificar posibles irregularidades y abusos. En el número 5, las reformas legales, que es reformar las leyes anticorrupción y el sistema de justicia para endurecer las sanciones y mejorar los procedimientos de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción. En el número 6, la ética y capacitación, que es implementar programas de capacitación para funcionarios públicos y empleados gubernamentales para promover una cultura de integridad. En el número 7 tenemos el presupuesto abierto y participativo, el cual consta de fomentar la participación ciudadana en la elaboración y supervisión del presupuesto público a través de procesos de presupuesto participativo. En el número 8, la regulación del financiamiento público, el cual es establecer regulaciones estrictas para el financiamiento de campañas políticas y partidos políticos para prevenir la influencia indebida de intereses privados en la política. En el número 9, la contratación pública transparente, que es mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública y establecer mecanismos de licitación abierta y competitiva para evitar la corrupción en los contratos gubernamentales. En el número 10, énfasis en la tecnología. Utilizar tecnología avanzada, como sistemas electrónicos de adquisiciones y portales de transparencia en línea para rastrear y divulgar el gasto público en tiempo real. Número 11, rendición de cuentas, para establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas para funcionarios públicos, incluyendo declaraciones de patrimonio y conflicto de intereses. Y como número 12, la evaluación de impacto, que es realizar evaluaciones periódicas del impacto de las reformas y medidas anticorrupción implementadas para asegurarse de su eficacia y realizar ajustes según sea necesario. Los resultados que obtuvimos con esta investigación: se identificaron las causas fundamentales que permitieron la malversación de fondos, se analizaron dinámicas y aspectos claves de este caso de corrupción, se resaltó la importancia de abordar el tema de corrupción en las finanzas, se destacó el impacto económico y social de la corrupción en las finanzas públicas, incluyendo el desperdicio de recursos y la erosión de la confianza pública en las instituciones gubernamentales. Dentro de las propuestas de solución, estas constan de ciertos puntos que sirven para prevenir la corrupción de manera efectiva. Se deben implementar una serie de recomendaciones clave. Esto incluye promover la educación ética desde temprana edad, fomentar la transparencia en la gestión de recursos públicos y el sector privado,
realizar auditorías independientes y regulares de todos los programas y proyectos gubernamentales, especialmente aquellos con un alto riesgo de corrupción o que cuentan con un capital muy alto. Fortalecer y reformar las leyes, mejorar la transparencia en los procesos de contratación pública, utilizando licitaciones abiertas y competitivas y publicando información detallada sobre los contratos. Promover la participación ciudadana, la protección de denunciantes y la colaboración internacional en la lucha contra la corrupción y un compromiso firme de liderazgo y fortalecimiento. Los beneficios. Tenemos beneficios económicos al implementar estas medidas, que serían el ahorro de recursos públicos, atracción de inversiones, estabilidad económica, mejora de la calidad de los servicios públicos, y en los beneficios sociales, la reducción de la desigualdad, mejora en la educación y la salud, fortalecimiento de la confianza pública y participación ciudadana. En conclusión, lo que más se me dificultó en este momento de realizar la presentación fue la necesidad de comunicar de manera clara, simplificada todos los hallazgos, ya que hay mucha información, tratar de garantizar la interpretación precisa de los datos que encontré, utilizar una visualización efectiva, contextualizar adecuadamente los resultados y adaptarme a una audiencia diversa. Además, la ética y la responsabilidad en la comunicación de resultados son fundamentales. A pesar de estos desafíos, la presentación de resultados ofrece una oportunidad valiosa para compartir conocimientos y contribuir al avance del campo de estudio, lo que subraya la importancia de perfeccionar estabilidad con el paso del tiempo.